Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias hoy por permitir que podamos reunirnos hoy. Somos pocos, pero invocamos tu presencia, la presencia de tu Espíritu aquí entre nosotros. Pues aunque solo dos se reúnan en tu nombre, ahí estás tú. Por tanto, Señor, haz que sea edificación para todos los que estamos aquí, para todos los que aún no han llegado. Llévalos hasta aquí si es tu voluntad. Y para los que verán esto una vez grabado. Señor, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Y también reconocemos tus únicos méritos, no los nuestros, para que podamos seguir vivos hoy aquí. Te lo pedimos todo en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a abordar la lección de la lección 5, los exiliados como misioneros. Y bueno, aunque habla en plural, se ha centrado básicamente en la experiencia que tuvo Daniel con dos imperios, ¿no? El imperio babilónico y el imperio medo-persa. La verdad es que es un repaso muy rápido por todo el libro de Daniel. Es realmente veloz y bueno, la verdad es que te da una visión también global del tema, porque muchas veces quizás estamos muy concretamente estudiando una sola profecía o un solo capítulo, pero bueno, también una vez es una visión global así por encima de todo lo que Daniel hizo. A mí me ha ayudado a ver, pues, a nivel general, pues, que realmente estuvo en dos imperios, estuvo influyendo en reyes y que participó realmente de una gran cantidad de sueños, de profecías, dices, es un libro que es realmente completo y además es imprescindible. Lo que quizás más me ha llenado de este libro o de este estudio de esta semana es ver cómo Daniel y los suyos se enfrentaron a una situación que es clavada a la situación actual. Ellos solos, en tierra extraña, donde se adoraban a dioses paganos, a ídolos, y ellos seguían en su camino, en su creencia, y manifestaban a los que tenían a su alrededor lo que debían decir, lo que les tocaba decir, tanto a nivel pasivo como se estudia en la lección. O sea, quiere decir que con su vida, con su manera de ser, con su manera de alimentarse incluso, vamos a ver en la lección, pues da una lección pasiva. Pero es que además vamos a ver cómo ellos también utilizaban esa posición en que les ponía el hecho de ser prosperados por Dios para poder explicar el mensaje a gente que quizás nadie más podría llegar, ¿no? A los poderosos, a los reyes. Vamos a empezar sin más en el versículo para memorizar, que dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Se está refiriendo a qué aquí? Se está refiriendo al último reino. Recordemos que en la profecía de Daniel, sobre todo a mí Daniel 2 es la que, digamos que casi podríamos decir que soy adventista, porque entró en mi vida Daniel 2, porque fue el punto de inflexión, fue a partir de donde realmente empecé a plantearme las cosas. Y la verdad es que es una profecía general, yo creo que es la profecía de las profecías. Nos marca un principio y un final a partir de un cierto tiempo del imperio babilónico, y es realmente, yo creo que espectacular
ver cómo si alguien se dedica a estudiar históricamente los puntos en los cuales él habla de cómo pasa de un imperio a otro, incluso detalles de cada imperio, vamos a ver cómo realmente se cumple a la perfección. Y al final llega ese imperio que no tiene fin. Yo creo que todos en algún momento hemos estudiado Daniel 2. Pero es muy curioso que en Daniel 2, ahora que conocemos todo el tema de cómo esos 6.000 años y viene Cristo, esa numerología que Dios constantemente está exponiendo en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, ver cómo también en la profecía de Daniel 2, en la sucesión de reinos, tenemos una numerología interesante. Porque si nos fijamos, vamos a ver que desde Babilonia... Hola. Hola. ¿Se puede? Claro, claro. Pasa. Bienvenido. ¿Tú me has llamado? ¿Tú me has llamado? Hoy. No he avisado a nadie, la verdad. Pues aquí estamos. ¿Había que avisar o lo que sea? No, que va. Nada. No. Siéntate. Bienvenido. Te confundía con otra persona. No he avisado. Es que me he venido de última hora, o sea, que he decidido, ha sido una decisión de última hora. Bueno, en todo caso, buena decisión. Bienvenido. Tampoco sabía si estabais o si no estabais. Sí, estamos. Buenas. Hoy Víctor no está porque está en París, están haciendo conferencia allí y por eso somos menos hoy. He venido como una tómbola, digo, igual no están siquiera porque estamos en agosto, lo que sea. Bueno, Dios no hace vacaciones. Bueno, pues estábamos hablando de la profecía de Daniel 2, el libro de esta semana habla de Daniel, y Daniel 2 es una situación en la cual el rey de Babilonia en ese momento, Nabucodonosor, no sé si tú la conoces, la profecía de Daniel 2, ¿no? Bueno, pues hago un pequeño resumen para que estés un poco en situación, porque ahora estábamos hablando del tema. O sea, que habéis empezado hoy. Sí, bueno, sí, la verdad es que hemos empezado hace muy poco. Pues Daniel 2 resulta que pasa en el momento del reinado de Babilonia, de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor pues invade Israel y se lleva como esclavos a toda una serie de jóvenes y realmente es que esclavos que los elegían por su porte tanto físico como intelectual y de educación, incluso por su nivel social, y se llevaban a estas personas y las intentaban formar con sus propias leyes y conceptos, los redirigían. O sea, lo que hacían era coger el potencial intelectual de la zona que invadían y le intentaban lavar el cerebro, incluso les cambiaban los nombres para que adquirieran los pensamientos y las costumbres del país conquistador. Entonces los llevaban a su ciudad, en este caso Babilonia, y a Daniel y a sus 3 amigos, porque eran 3 amigos los que le acompañaban, se los llevaron y a ellos mismos les cambiaron los nombres. Incluso, aquí lo vemos, dices, a estos el jefe de los eunucos les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías, que era uno de los amigos, le puso Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. O sea, era una manera de empezar a cambiar la mente de las personas, cambiarles sus nombres. Recordemos que los nombres en hebreo son profecías. Si estudiamos los diferentes nombres, lo que significan de todas las grandes personas, los grandes profetas incluso, veremos que sus nombres tienen una significación que es casi una profecía de los que ellos iban a ser en su futuro. O sea que todo está muy ligado, los nombres eran el sello de cada uno, ¿no? Pues esos se lo cambiaban para que un poco se desarraigaran y pudieran sembrar nuevas ideas en su mente. Pues en esta situación, que es la que estamos explicando ahora, resulta que dentro de la cárcel donde los tienen metidos a los esclavos, el rey los quiere alimentar bien para que en un periodo de 3 años estén en condiciones para servir
en su corte. Gente inteligente, gente poderosa, gente fuerte, las quiere reconvertidos en su corte. Y vemos cómo en Daniel 1.5 les dice, le señaló el rey una porción para cada día, y de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educase durante 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, entre los hijos de Judá. Luego les cambian los nombres, como hemos visto. Y sigue, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Imaginémonos lo que el rey comía en esos momentos. También, si vemos la concordancia donde nos lleva este texto, nos habla también de comida sacrificada a ídolos. Por lo tanto, restos incluso de grasa, restos de alimento de carne, básicamente. Y en cambio les pide, y dice, y pidió por tanto al jefe de los eunucos, que eran los que vigilaban la cárcel en ese momento, les dice que no se le obligase a contaminarse. Habla con el jefe de los eunucos, le dice, oye, no quiero contaminarme con la comida del rey. O sea que en la situación que es desfavorable de esclavitud, ellos mantenían aún una integridad cristiana, una integridad de la ley hebrea. Ellos sabían lo que tenían que comer porque Dios les decía lo que tenían que comer. Y dice lo siguiente, y Dios hizo que Daniel hallase gracia y favor ante el jefe de los eunucos, pero el jefe de los eunucos dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis mi cabeza ante los ojos del rey. El rey me dice, os tengo que alimentar mejor para que estéis sanos. Y resulta que me dices que no te dé que la comida del rey, cuando os vea más demacrados que los demás, me va a matar a mí, porque no habré hecho bien mi trabajo. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Fíjate que ellos le habían dicho 3 años de alimentarlos, y él le dice, tú dame 10 días, y nos den a comer legumbres y agua para beber. Nada más. 10 días. Compara luego nuestros rostros con los de los jóvenes que comen en los manjares del rey, y haz después con tus siervos según veas. Luego ya decide. Pero primero mira cómo va a quedar nuestra cara, nuestro cuerpo, cómo vamos a estar en 10 días. No 3 años, 10 días. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días se vio que tenían mejor aspecto y estaban más nutridos en carnes que los otros jóvenes que comían en los manjares del rey. Solo 10 días. Así pues Melsar, que era el jefe de los eunucos, se llevaba la porción de los manjares de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel alcanzó facilidad para interpretar toda clase de visiones y sueños. O sea, esa situación, esa predisposición, esa fidelidad, aparte de preparar su mente con la fidelidad, preparar su espíritu y preparar su cuerpo, se pone en disposición para que Dios haga con él, ¿qué? Lo pone en disposición para interpretar toda clase de visiones y sueños. Y ahí es donde empieza la historia de la profecía de Daniel 2. Ahí es donde, ¿qué pasa? Que el rey, una noche, tiene un sueño. Tiene un sueño que le turba, que no le deja dormir. Entonces se despierta del sueño y le pide a sus astrólogos, magos, caldeos, los reúne a todos y les dice, oye, mira, que he tenido un sueño, pero no me acuerdo del sueño, y quiero que me digáis qué sueño tuve y la interpretación. O sea, no solo tuve un sueño, interprétalo, que puede ser relativamente sencillo, porque mira, le das una... Podía inventarse cualquier cosa, ¿no? Los magos. No. Sé que he tenido un sueño que es muy importante, pero no recuerdo el sueño ni su interpretación. Entonces, claro, en ese momento pues todos empiezan a buscar excusas. Bueno, pero claro, es que no hay nadie en el mundo que pueda hacer esto, no hay nadie en la tierra, no hay Y entonces ya el rey llega a una situación que dice, bueno, pues fuera, no me servís para nada, todos muertos, todos los magos, todos los sabios fuera, ¿no? Entonces, Daniel se entera de esto y les dice,
no matéis. Va a buscar al jefe al general para que iba a ejecutar la orden y dice, no matéis a los caldeos, bueno, a los magos, no los matéis porque dadme tiempo y yo os daré la interpretación, ¿no? Incluso su vida estaba en riesgo, porque Sí. él pertenecía también a todos esos Claro. caldeos, Sí, sí, sí. adivinos, etcétera, ¿no? Y claro, no sabía el porqué de ese decreto que ha pasado, ¿no? Cuando se entera, pues entonces le pide pues un tiempo para que el Señor se lo pueda mostrar a él. Claro. Luego sucede. Claro, después de esos 3 años, digamos, de entrenamiento, de esa alimentación que se supone que tenía que haber recibido, él es llevado a la corte, entonces forma parte de los sabios de la corte, ¿no? Eso es lo que... Entonces, claro, él al ver también eso, pues eso, comenta que él puede ayudar. ¿Y entonces qué pasa? Daniel entró y pidió al rey que le diese un plazo para declarar la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa y comunicó la cosa a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, instándoles a implorar la misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces le fue revelado a Daniel el misterio en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Esa cualidad que Dios le había dado, ese don, en ese momento se ejerce. Entonces toma palabra Daniel y dice, bendito sea el nombre del Señor de siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Él hace alterar los tiempos y las circunstancias, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en las tinieblas, y Él mora la luz, con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Esto qué es? Una oración. Una oración además de alabanza y agradecimiento por lo que ha recibido de Dios. Por lo tanto, ¿qué dice aquí? Que se lo ha pedido a Dios. Estamos estudiando esto en las conferencias de oración, que si no pedimos, no recibimos. Debemos pedir para recibir. Es la promesa de Dios. Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Y él es lo que hizo. Por fe pidió y recibió. Pero primero que había hecho, había sido fiel. Había cumplido. O sea que todo es un conjunto de cosas que debemos hacer. Después de todo esto, se presenta ante el rey y le dice el sueño que ha tenido. Dice, has tenido un sueño en el que ha habido una estatua con una cabeza de oro, un torso de plata, un vientre de bronce y unas piernas de hierro, y los pies de hierro mezclado con barro. Y luego has visto una piedra de fuego que venía del cielo y lo destruía todo. Y era un reino nuevo que quedaba para siempre. Entonces empieza a desglosarle y dice, bueno, y esto es lo que significa. Ahora te he dicho el sueño. Y ahora te digo lo que significa. El rey debía estar flipando. Entonces dice, la cabeza de oro es Babilonia. Sabemos todos que Babilonia fue el más esplendoroso de los reinos, el más rico, quizás no el más extenso, pero sí el más lujoso, perdón. Luego viene Medo-Persia. Medo-Persia es el pecho de plata. Después de Medo-Persia vienen los griegos. Después de los griegos vienen los romanos. Pues de estos 4 que he dicho, 3 son mencionados literalmente en las profecías siguientes de Daniel. Él va viviendo y vive su propia profecía, el cambio de Babilonia a Medo-Persia lo vive con el rey Belsasar. Se lo predice allí mismo, dice, cuando le muestra esa escritura en la pared. La mano empieza a escribir en la pared y el rey no sabe lo que es y dice, pues traedme a Daniel que me interprete esto, ¿no? Y le lee esas 3 palabras y esas le están diciendo que le quedan 4 días ahí, ¿no? Y que vendrán los medo-persas y se acabará el reino de Babilonia. Eso lo vive él, su propia profecía la vive él. Pero luego además habla de que vendrá Grecia y que tendrá supremacía sobre Medo-Persia. Y ya eso, evidentemente, ya no lo vive, porque es mucho después. Pero pasa.
Y después de Grecia, ¿quién expulsa a los griegos? Roma. Y además, más adelante, en los capítulos, creo que son 7, yo no recuerdo exactamente, habla de cómo la supremacía del poder del hierro, que los romanos de hecho utilizaban muchísimo el hierro, fueron los que más utilizaron el hierro en sus armas, lo dominaron realmente. Hay muchas características de cada reino explicadas entre Daniel 2 y Daniel 7, 8, hay muchos detalles que se pueden escoger de cada reino, incluso cuántos reinaban en cada reino. Cuando ese cuerno pequeño sale y derriba a 2 más, o sea, está explicando cómo hay sucesión de reyes, porque los cuernos en lenguaje simbólico en la palabra de Dios son poderes, y lo podéis buscar, la palabra cuerno significa poder, lo podéis buscar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega este reino, al final este reino, ¿qué pasa? Se convierte en que en unos pies que de mitad hierro, mitad barro. Entonces esto es un reino que ya sabéis que el hierro con el barro no ligan. Es un reino que no es un reino constatado, es un reino raro, es un reino inestable, porque el hierro con el barro no se enganchan. Pero hay un poco de hierro, ¿y el hierro qué era? Roma, ¿verdad? Por lo tanto ahí tenemos ahí la influencia de Roma. Y nos explica Daniel, creo que es 7, cómo pasa, de esa Roma pasa a ese cuerno pequeño, que tiene ojos y habla y dice grandes cosas, que es el Vaticano. Sale de Roma. Y eso es lo que está ahí mezclado con el barro. Y ese hierro mezclado con barro lo define también Daniel, que serían reinos que querrían unirse mediante uniones de matrimonios, de reyes con otros reyes. Bueno, si recordáis la Edad Media, o bueno, hasta hace poco, se casaban los hijos de uno con las hijas del otro para unirse y que haya un reino conjunto por la unión de matrimonial. Eso lo explica aquí, lo podemos leer directamente. Por medio de alianzas humanas. Sí, señor. Dice, a ver, así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, lo dice, alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Dónde ha sucedido esto de las alianzas humanas? ¿Cuál es el continente más viejo de la Tierra, de momento, a nivel de socialidad, de pueblos? Es Europa. Y en Europa es donde ha habido todas estas guerras para dividir o para unir pueblos. Fue un continente que sucedía a Roma, porque Roma fue invadida por hordas vándalas que venían del norte, de arriba, sí. Y dividieron y destruyeron Roma. Pero como tú decías, algo de Roma quedaba en ellos, ¿no? Ese hierro estaba ahí mezclado aún con el barro, que eran esos poderes que habían venido del norte. Por lo tanto, deducimos que esos pies son Europa. Claro. Una Europa que nunca se unirá. 10 dedos, 10 reinos que vinieron. Exacto. O sea que todo está, y si buscamos la historia de los reyes bárbaros que invadieron, podemos contarlos y podemos ver. Incluso explica cómo los diferentes gobernantes romanos, Rómulo y compañía, esos que quedaron y se dividieron y se empezaron a luchar entre ellos, todo eso está expuesto también aquí. Por lo tanto, que tenemos que ser Europa, una Europa que no se acaba de unir, mas no se unirán, lo hemos hablado muchas veces en las conferencias. Esas constantes declaraciones de independencia de diferentes países en Europa, esas constantes entradas y surtidas de países de Europa, hay una misma moneda, pero no hay una unión. No hay una unión política, no hay una unión de impuestos. Siempre surge algo. Siempre surge algo. Siempre unos le guiña el ojo a los rusos y luego se convierte en enemigo de tal. Siempre estamos igual. Por lo tanto, la profecía de Daniel está ahí, mas no se unirán. ¿Y qué pasa después, cuando pasa este reino? Que llega otro reino que lo define como, dice, en los días de estos reyes, por lo tanto, en los días de Europa, cuando esto está pasando, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo,
Desmenuzaré con su mirada todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿A quién está definiendo aquí? Después de toda esta sucesión de poderes humanos finitos, llega un poder infinito, que no se acaba, y que destruye al resto. Y es esa gran piedra que viene no cortada por mano humana, dice, cuando lo explica, no cortada por mano humana, que viene del cielo y destruye al resto, a todos los reinos. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra sin intervención de manos humanas, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y explica y se queda tan ancho, y el rey, pues evidentemente alucinando. El rey alucinando. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se postró ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes incienso. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel: ciertamente vuestro Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y ahí es cuando, estaba explicando antes de que vinieras, es cuando yo personalmente cambié mi vida. Cuando leí esta profecía, cuando pude comprobar las fechas, pude comprobar los reinos, pude comprobar los reyes, y entonces ya mi mente empezó a plantearse todo lo que había conocido hasta entonces. Porque esto fue escrito, ¿cuándo? ¿700 antes de Cristo? ¿O 500 y pico? No recuerdo ahora el cambio de... 600 años antes. O sea, bastante antes del... Antes, sí, claro, antes de Roma, antes de Grecia, antes de Medo-Persia. Ellos estaban en Babilonia, ella estaba viviendo en la cabeza de oro, y aún no se había producido el cambio. Jerusalén cayó en el 586 antes de Cristo. Y entonces es cuando por Babilonia, fue llevado allá, vale, preso. Es decir, que sobre el 550, 70, sí. 570, por aquí sería, antes de Cristo. Claro, y coincide con el cambio, o sea, él vivió hasta el cambio de Babilonia por Medo-Persia, que también es descrita como un oso, con un hombro más alto que el otro. ¿Por qué? De Medo-Persia había unos, no se recuerdo si eran los medos o los persas, que eran más poderosos que los otros. O sea que todo está definido para poder identificar claramente a los reinos. No hay equivocación posible. No hay error posible. O sea, se me pone la piel de gallina porque recuerdo las sensaciones que tuve. Y eso fue ver. Y además otro detalle, cuando uno hace los estudios bíblicos, el segundo estudio, el primero es el de la Biblia, ¿no? Que es la Biblia, cómo se escribió, etcétera. Pero el segundo estudio es los imperios del mundo, Daniel 2. Daniel 2. Es el segundo. Y cuando uno, porque esto que te pasó a ti me pasó a mí también, cuando tuve ese estudio, sí, me quedé perplejo. Sí, no, es que no. Dices, entonces no había internet, pero buscabas historias en los libros. Y oye, veías que sí, que había habido Babilonia, que después cayó y que vino Medo-Persia. Sí. Si es que es la historia escrita. Bueno, y con los reyes, en un capítulo. Con los generales griegos, que cuando cae Alejandro Magno, pues hay 4 que se reparten el reino. Pues lo puedes ver aquí y lo puedes ver en la historia. Es que incluso hace poco dije, voy a ver cómo está el tema, a ver si han cambiado algo, yo qué sé, y realmente lo volví a leer y está ahí, incluso en la misma Wikipedia lo puedes encontrar. Sí, está explícito. O sea que es tocar la profecía. Con Daniel tocas la profecía, la vives en el corazón, o sea, no hay más, ¿eh? Incluso voy a repasar Daniel 7 porque aquí ya es... Ahí es Medo-Persia, ahí está con el rey Ciro, Darío, con el rey Darío, y ahí explica cómo dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y vio visiones de su espíritu mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel comenzó su relato diciendo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo irrumpieron en el gran mar.
y 4 bestias grandes diferentes de una de la otra salieron del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas. Fue levantada del suelo y se puso erguida sobre sus patas a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Este es el primer reino. Esta es la historia que está en Daniel 4, Ujú. el árbol Sí, sí. frondoso. Que también está explicada en la lección de esta semana. Digan, ¿no? Me llama la atención el periodo largo de los pies, ¿no? ¿Eh? El periodo de los pies. Sí. O sea, el hierro y el barro, ¿no? Que Sí, es sí, sí. desde la Edad Media hasta ahora y más allá, porque esto no ha terminado, me parece Claro, que estamos claro. en el mismo periodo. Sí, estamos ahí. Estamos a punto de que venga la piedra no cortada por mano humana. La piedra no cortada por La roca. Que en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios vas a encontrar que la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. O sea, la simbología de la roca con Cristo está en toda la Biblia, porque es donde te afianzas, donde pones tus raíces, donde pones tu cimiento, para que no vengan las mareas, para que no vengan los vientos y te vuelquen. Y esa misma roca es la que viene también al final. Entonces, ¿qué está definiendo Daniel aquí? Porque está definiéndolo todo. Está definiendo que viene Cristo, que cuando Europa está en esta situación, viene Cristo. Por lo tanto, es una profecía desde sus tiempos hasta el fin del tiempo, en un capítulo. Y luego en los siguientes capítulos va teniendo más visiones que desgranan partes de esta visión general. Y es realmente interesante, muy interesante. A continuación, otra segunda bestia, la primera es Babilonia, semejante a un oso en la cual alzado un costado más que el otro, lo que comentábamos, Media Persia. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. O sea, Medio Persia viene y empieza a atacar a los babilonios. Después de esto yo seguía mirando y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, que creo que eran había 4 generales, recordar, en Grecia. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Grecia. Después de esto seguí mirando en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, recordad, cabeza, pecho, vientre, ahora estamos en el muslo. Una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, que decíamos, maestros del hierro. Devoraba y desmenuzaba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas, o sea que es realmente destructiva. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Roma. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió de entre ellos, o sea, de Roma. Por lo tanto, ese hierro que se introduce en Europa, es ese cuerno pequeño, ese poder. Salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba con gran arrogancia. El Vaticano. Que no es solo un pensamiento religioso, es un poder. Es un reino, es iglesia y es Estado. Y además que ese poder, dice en el versículo 25, dice que hablaría palabras contra el Altísimo y trataría duramente a los santos del Altísimo, y pretendería cambiar los tiempos y también la ley, y que serían entregados en su mano por tiempos y medio tiempo. Tiempos y medio Que tiempo. luego dice que serían, traducido en años, 1260 años de autoridad de este poder sobre los seguidores verdaderos de Cristo. 1260 años de persecución. La Inquisición. Exacto, que comenzaron en el 538 después de Cristo, que fue cuando obtuvo, que arrancó esos 3 poderes que le estorbaban, que eran arrianos. Y terminó en 1798, cuando el general Berthier puso preso al Papa. Ahí terminó el poderío, momentáneo.
Tuvo una herida que luego Eso fue era sanada. la herida que habla Apocalipsis, la herida mortal, pero que dice que fue sanada. Y poquito tiempo después vemos cómo ya se le da un territorio allá en Italia, por Mussolini, etcétera, etcétera, y a partir de ahí esa herida se ha ido sanando a tal punto que hoy la tierra va en pos De la ese bestia. poder. Sí, señor. Y bueno, y volviendo a leer el texto del versículo 25, pretenderá cambiar los tiempos y la ley. Y en Apocalipsis... Ha cambiado. ¿Eh? Las épocas, los años, ha variado. Y la ley la cambió, o sea, eso también demuestra que es este poder. La ley de Dios, que tenemos el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento. El segundo mandamiento es no te hagas imágenes de lo que hay en el cielo, en lo que hay en la tierra, en lo que hay debajo de ella, pues claro, todas las cruces, con todos los cristos ahí en ídolo, todos los santos, se supone que son santos ahí con su madera y todos de yeso, pues son ídolos. No te puedes hacer una imagen de lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni lo que hay debajo de ella, ni en los mares. O sea, no puedes. Y adorar. No te postrarás ante esto. Esto es un segundo mandamiento. Este mandamiento está eliminado del catecismo. Y además tenemos el cuarto. Que el cuarto es, te acordarás del sábado para santificarlo. El cuarto es, te acordarás, no impongo hoy el sábado. No, te acordarás del sábado, porque el sábado ya estaba instaurado desde la creación. El séptimo día descansó Dios. Por lo tanto, está claro que cambió la ley. O sea que constantemente Daniel, que se debe de estudiar en consonancia con el Apocalipsis, porque están muy ligados constantemente. De hecho, Elena de White nos recomienda que debería ser el centro de nuestro estudio. Deberíamos estar estudiando Daniel y el Apocalipsis de manera paralela, porque se parafrasean y se explican mutuamente. O sea que... Y luego lo que quería... Sí, se completan, sí. Bueno, de hecho con todo el resto de la Biblia también, ¿no? Pero la verdad es que hay muchos textos paralelos que se entienden a raíz de poder estudiarlos, pues eso, en paralelo. Me gustaría notar también el hecho de que fueran 6 reinos. O sea que cuando viene el reino de Cristo es 6 reinos, es el 6º reino. Por lo tanto estaríamos en la simbología a través de los 6000 años y viene Cristo. Es alucinante. Yo creo que constantemente, y más en esta profecía que está hablando del todo el tiempo que dura hasta que llega Cristo. Evidentemente no está hecho desde Babilonia, pero es una simbología numérica. Tenemos 6 reinos. Y el último, el 6º, viene Cristo. También lo interesante, Nabucodonosor tuvo que pasar... No sé qué opináis, ¿creéis que Nabucodonosor se convirtió? ¿Se convirtió? Sí. Porque fijaros, fijaros cómo Nabucodonosor tuvo que pasar, siendo rey de un reino apóstata y totalmente idólatra, siendo rey, por lo tanto, es el que daba ejemplo, el que hacía cumplir las leyes, tuvo que realmente postrarse, bajar a lo profundo para volver a reconstruirse. Y ahí nos lo explica lo que decías, ¿no? Daniel 4, cuando habla de la locura de Nabucodonosor, ¿no? Tiene otro sueño, Nabucodonosor, pero es curioso que utilizara a Dios en Nabucodonosor también, ¿no? Debía tener un corazón, pues, sincero, que Dios sabía que él iba a reconocer, iba a recibir eso y lo iba a investigar y lo iba a buscar el porqué, ¿no? Tiene otro sueño en el cual hay un gran árbol frondoso que ocupa casi toda la tierra, que a su sombra están todas las bestias, los pájaros hacen nidos en sus ramas, pero que de repente viene un ángel, flash, y corta el árbol de raíz, y el tocón lo une con cadenas a la tierra, y lo moja el rocío de la noche. Y así 7 años. Y así 7 años. Y tienes otra vez un número especial
porque hablamos de que los 6.000 años, que es cuando viene Cristo, a los 6.000 años de la caída del pecado, son 6.000 años de historia, pero el año 6.000, cuando se cumple, es el inicio del 7º milenio. Siempre es lo mismo, es un punto concreto. Entonces el 6-7, el punto del cambio del 6 al 7, tiene siempre ese punto de vista de 6.000 o 7º milenio. Y vuelvo a utilizar este tiempo. Son 7 tiempos, que habla en las versiones bíblicas normalmente dice 7 tiempos, si busca se puede decir 7 años, pero normalmente son 7 tiempos, no especifica concretamente. Y es curioso porque Daniel le dice lo que le va a pasar, y un año después, de esa interpretación es que él iba a estar, pues como las bestias del campo, durante 7 años, a 4 patas por ahí por el campo, comiendo la hierba, y además recibiendo el rocío de la noche. O sea que había una humillación, pero esa humillación ¿por qué viene? Porque 12 meses después de haberle interpretado él este sueño, Daniel el rey, él se levanta un día por la mañana y dice, ¡guau! Todo esto es mío, todo esto yo lo he conquistado, todo esto, y en ese preciso momento Dios le habla. Dice, se puso a hablar el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para residencia real y para gloria de mi majestad? Estaba sobradísimo, Nabucodonosor ahí estaba flotando. Aún estaban estas palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¡Pam! En ese momento. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Tal cual Daniel le había dicho en la interpretación del sueño de ese árbol grande, que es cortado. Y como a los bueyes te apacentarán, y pasará sobre ti 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre la realeza de los hombres, y la da a quien la quiere. Como había dicho antes Daniel, Dios pone reinos y quita reinos, pone reyes y quita reyes. ¿Por qué tú eres rey? Porque Dios lo permite. O sea que da gracias a Dios y adórale para que te guíe en tu camino. No digas, yo hice esto. En el mismo instante se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. O sea que se había convertido en algo dejado total, ya como animal. Mas al cabo del tiempo señalado, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Pasaron 7 tiempos y recobra la razón. Entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. O sea, él aprendió, vio el cumplimiento de la profecía de nuevo, del sueño de nuevo, y reconoció su error, alabando al Altísimo. Pero fijaros, más adelante dice, todos los habitantes de la tierra son considerados ante él como nada, y él hace lo que le place con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo momento mi razón me fue devuelta, y para gloria de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino. El reino que le quitó, se lo volvió a dar. Pero y se me dio una grandeza todavía mayor. Todavía mayor. Yo no sé lo que es ser rey de Babilonia, pero mayor aún, de ese gran, que no habrá nunca más un reino como ese. En la época era el imperio más poderoso que había en el mundo. El más abarcante, el más rico, más poderoso. Sobre todo el más rico. Exacto, sobre todo más rico, por eso representado con esa cabeza de oro. De oro, sí, sí. Luego vinieron imperios
que no tenían tanta riqueza, tuvieron más extensión de terreno, pero no tenían tanta riqueza, por eso los metales van degenerando, ¿no? De oro a plata, de plata a bronce, de bronce a hierro, hasta terminando en barro, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy que nos decimos tan sabios y Sí, somos sí. barro. En cambio ese leopardo creo que es el que habla de Grecia, con esas 4 alas, esa velocidad con lo que Grecia, Alejandro Magno... El leopardo representaba a Alejandro Magno, que él rápidamente, en poco tiempo, conquistó el mundo. Sí, entonces, sí, sí, sí. Pero en su apogeo, en su juventud, con 33 años, murió. En una bacanal de esa suya, Sí, sí, sí. ahí murió. O sea, que cada detalle de las bestias que define Daniel tiene una característica de ese imperio, ¿no? Sí, sí. Y ese oro de la cabeza era pues esa riqueza de la que disfrutaba Babilonia. Y lo que tú decías sobre Nabucodonosor, fíjate lo que comenta al final del capítulo 4. Lo que él comenta acerca de Dios. Sí. Que él aquí reconoce y glorifica al Dios del cielo. Es decir, que aquí él, pues, aquí es su conversión, que él se convierte. Y Elena White habla de él como que estará como uno de los salvados. Y creo, bueno, que el colofón también fue cuando va al horno de fuego, porque el horno de fuego también es con Nabucodonosor, ¿no? ¿O no? Pero son los 3 compañeros. Son los 3 compañeros, sí. Ananías, Misael y Azarías. Pero es curioso, sí, pero es curioso porque él, cuando los mete en el fuego, o sea, cuando con el decreto van a quemar, porque no adoran esa estatua gigantesca que se pone, pues ¿qué pasa? Él distingue, cuando están saliendo del fuego sin ser quemados, distingue una imagen, distingue una figura y le dice el Hijo del Dios Altísimo, o como de Hijo de Dios. Como hijo de los dioses, o así lo define. Claro, ¿por qué sabía eso? ¿Por qué era capaz de decir eso? Porque durante todas estas experiencias que él había tenido, había ido transformando su espíritu. Dios había hecho trabajo en él, y además Daniel había seguro hecho su acción activa, que decíamos antes. Una cosa es la pasiva, de dar ejemplo, pero otra cosa es la activa, de explicarle sobre el Dios viviente. Claro. Pero como tú bien decías antes, en esos 10 días de prueba, en cuanto a la alimentación, el semblante de ellos era distinto, más enérgico, más robusto que el de los demás que comían la comida del rey. Es decir, que ellos tenían un semblante que ya lo eran de príncipes. Ellos eran príncipes de Israel. Y el rey pues veía esa imagen que ellos ofrecían de príncipes, mientras que los otros no la tenían. Y por eso cuando ve a Cristo, que no era otro que Cristo, el que está en el horno de fuego con ellos 3, lo ve como el hijo de los príncipes, lo ve como alguien importante, paralelo a lo que ve en ellos, en la semejanza que ellos tienen. Al alimentarse bien, al estar dirigidos por el Señor, su semblante es distinto a todos los demás hombres. Y él ve allí un paralelo entre ellos y Cristo. Es esa la razón. También el hecho de que fueran, pues eso, 3, ¿no? Los 3 amigos en el horno, y que el cuarto, el que sale el cuarto, es Cristo. Por lo tanto, recordemos también los 4000 años de historia, y viene Cristo. O sea que también tenemos siempre las mismas connotaciones, ya desde Daniel. Y es curioso como habiendo estudiado esto, estudiamos hace muchísimo tiempo, algunos ya no sé cuándo, ¿no? Y que fue al principio, pero que vuelves a leer con la nueva luz, y ves como en todas las pruebas, en todos los sueños, en todo lo que se estaba revelando, también se estaba revelando cuándo vendrá Cristo. ¿Cuándo vendrá Cristo? O sea que las 3 experiencias que tuvo Nabucodonosor fueron 6 reinos, 7 tiempos y 3 que se queman o que no se queman, más el cuarto, que es el Hijo de Dios. Todo lo que Nabucodonosor vio fue la venida de Cristo. Estaba viviendo eso.
Y el versículo 3:19 dice que se calentó el horno 7 veces más de lo normal. Sí. Y el 20 dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que mató a los que traían a los tesoros dentro y lo calentó 7 veces más. Sí, sí. En el 7000 es cuando hay la tercera venida, Sí, sí. que es el inicio del octavo milenio. Y la quema de los impíos. Y hay la quema de los impíos, y en este horno de fuego que será la tierra está en medio de la Nueva Jerusalén con Cristo y todos los santos que están en medio del fuego sin quemarse, ni lo era quemado, como les pasó a estos chicos, etcétera. O sea que exactamente lo mismo. Sí, señor. Se mueren todos menos los salvos. Los con salvos. Cristo ahí, si no, sí que se moriría. Y ahí yo veo también un paralelismo con los 7 tiempos de Nabucodonosor, porque él, ¿qué le fue dado? Un reino, o sea, le fue dada mayor poder que antes. Está en una situación superior a la anterior. O sea que eternos, ya, es también la simbología de que vamos a ser eternos, no habrá fin, ¿no? También esos 7000 y a partir de ahí, no sé, yo creo que constantemente podríamos estar, constantemente, en cada detalle de cada página podríamos estar mirando al respecto de cuando Cristo viene, está siempre expuesto. Me llama la atención el hecho de que es la estatua que se empieza por la cabeza, Sí. termina por los pies, Sí. y estamos en la época de los pies, Sí. sin cabeza, o sea, una época sin cabeza. También. O sea, quiero decir, aparte, un cuerpo así dividido en muchas materias diferentes, en muchos metales diferentes y todo eso, y que los pies están ahí sin guía. Uh-huh. Me llama la atención eso. Puede ser. Hombre, puede haberse hecho al revés, ¿no? Sí. O sea, lo hicieron, se Sí, hizo pero de esta la manera. cabeza sería algo que ya, por lo menos, la cabeza, la mente puede funcionar sin la cabeza. La mente está en el aire. Bueno, eso es lo que te digo ahora. Bueno, Y lo eso que es- lo no que es sería... una guía, no hay nada. Una cabeza puede estar me parece que un cerebro puede estar en un vocal, o sea, y estar vivo. Pero no estoy seguro. Es posible que los tejidos puedan estar vivos, pero no creo que el cerebro pueda pensar, o pueda hacer algo, o pueda tener esa capacidad de dirigir o decidir. Lo que pasa es que si se piensa en Jung, cuando dice el inconsciente colectivo, Uh-huh. el cerebro es todo. El cerebro es todo. A ver, el cerebro influye en todo nuestro cuerpo, Sí. y es el que recibe y el que distribuye. Eso es evidente. Pero hay ¿Está algo... conectado con todos los demás cerebros? No, eso ya es otra historia, porque, a ver, la única conexión posible, digamos, es, o sea, un cerebro es, igual que es parte de un cuerpo, ¿eh? El cerebro sin el resto del cuerpo tampoco funcionaría, porque no está siendo irrigado por la sangre y estaría muerto. Entonces, la energía que llega a ese cerebro, lo que ese cerebro recibe, lo recibe de algún sitio. Luego, el hecho de que tú lo que hagas con lo que recibes hacia los demás, eso desde el punto de vista, digamos, de Dios y de su amor, implica que Él te imparte ese poder para que tú seas canal hacia los demás. Entonces sí que en ese momento se está generando una red y una conexión. Pero estamos unidos ¿por qué? Por una razón única, por el hecho de que somos hijos de Dios en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se habla de unidos en un mismo espíritu, ¿no? Cuando Pablo enviaba una carta y decía, estoy con vosotros en espíritu. ¿Qué quiere decir? Que todos estaban en un mismo sentir. Y eso es lo que realmente significa estar en el mismo sentir. No que lo que yo sienta tú lo notes. Eso no es eso. Es el hecho de que cuando yo creo en la palabra de Dios y tú también crees en la palabra de Dios y estamos hablando lo mismo y estamos predicando lo mismo,
es que el Espíritu Santo está actuando en todos de igual manera. Y hay un mismo propósito. El mismo propósito. Por lo tanto, ¿dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo? No lo sé, la voluntad de Dios sea hecha. Cuando tú... dicen que los que siguen el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, son como el viento, ¿no? Que sabes que está ahí, sabes dónde viene, pero no sabes dónde va, ¿no? Es un poco así. Entonces el Espíritu Santo te lleva un poco de esa manera, ¿no? Te hace comprender cosas, pero casi no las comprendes hasta que no estás dentro de ellas. Es muy especial la relación con Dios, en ese sentido. Entonces, el hecho de ir todos a una, de predicar el mismo mensaje, eso es lo que hace un mismo sentir, es la unión en Dios, en Cristo Jesús. En ese sentido, sí que lo veo como una red, pero no una red de un cerebro único interconectado entre nosotros, como se está vendiendo en el tema de la nueva era, o el tema de la madre tierra, o que también conectados con los árboles, y conectados con los animales, y conectados entre todos, con el universo. Entonces, como Avatar, ¿no? En la película de Avatar, ¿no? Pues hay escenas en las cuales se conectan con el suelo, se conectan con los árboles, se conectan... O sea, que todo eso está dando un mensaje de esto, de esa Pangea... Perdón, Gea. Sí, todos somos uno. Todos somos uno, exacto. Ese todos somos uno está cogido del somos uno en Cristo Jesús. Pero somos uno en Cristo Jesús. ¿Entiendes qué quiero decir? O sea, no es que... Vamos, todos somos uno, venga, todos tenéis cabida y todo vale. Si nos amamos, todo vale, que es lo que vamos... Está plagiado de ahí, pero está... Está tergiversado. Se le han quitado toda una serie de condiciones, o sea, todo lo que era condicionante se ha quitado. Sí, sí. O sea, en Cristo Jesús, evidentemente, implica ¿qué? Implica carácter de Cristo, implica ley, implica conocimiento de su palabra, que hay cosas que no puedes hacer, hay días que has de guardar, bueno, un día que has de guardar. Toda una serie de cosas que es en Cristo Jesús. Ese es el carácter de Dios. Y Cristo es Dios, por lo tanto, en eso somos uno. Por eso, Cristo, cuando hace esa oración por su pueblo, concretamente habla de su pueblo. De los que realmente van a aceptar la palabra de Dios. Él murió por todos, pero no todos aceptarán. Muchos son los llamados, no todos, pocos los escogidos. Todas esas palabras vienen por eso. Igual que hay una jerarquía con aquí en la estatua. ¿No? Habla siempre con el micro, por favor, porque así queda registrada la pregunta. Sí, queda registrada la pregunta y así la respuesta se hacia arriba de todo. No, bueno, que está también la jerarquía aquí entre los pies y la cabeza. La cabeza tiene más categoría todavía. O sea, Babilonia está puesta por encima de lo que hay ahora, totalmente, ¿no? Sí, a ver, a nivel de idolatría yo creo que estaríamos por ahí. Es básicamente que lo que quería mostrar era... destacar una cosa, sí. ¿me permites? Sí. Sí. Cuando estamos en la escena de los pies, toda la imagen aún está ahí, ¿eh? No ha desaparecido. Es decir, han pasado épocas, pero esos pies tienen parte de Babilonia, tienen parte de Grecia, tienen parte de Roma, es decir, que toda esa estatua aún está ahí, porque luego dice que aparece la piedra que golpea los pies y se desmenuza toda la estatua, no solo los pies que han quedado en teoría, sino toda, desde la cabeza, y luego detalla. Se desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Ajá, desmenuza, todo, el hierro, la plata, el oro, etcétera. O sea, que no cojan confesado. Es decir, que hoy tenemos, por así decir, parte de esos imperios, o bien por la filosofía de la vida, o bien por la religión predominante, o bien por la manera de hacer política, por la manera de llevar la economía. Tenemos parte de todos esos imperios, que no concluirán hasta que la piedra aparezca. De hecho, van mudando los dioses conforme vienen los imperios nuevos. Los dioses babilónicos, llega a Medio Persia y son otros dioses, y luego, pero son los mismos, o sea, que están haciendo un culto parecido, pero le cambian el nombre. Luego esos dioses se mudan a otros dioses griegos, y de esos se mudan a otros romanos. ¿Y qué sucede? Y luego se mudan ¿a qué? A la Virgen María, esa supuesta Virgen María.
Astarte, Astarot y todas las que iban adorando desde tiempos inmemoriales. O sea, los imperios todos tenían imágenes y adoraban imágenes y sacrificaban a imágenes, etcétera. Sí. Hoy hay una iglesia popular que predomina, sobre todo en el mundo occidental, y ya está predominando también en los otros mundos orientales, etcétera, y bueno, está versada en las imágenes, la adoración a las imágenes, el culto a las imágenes. Has dicho Astarte, están adorando a Astarte parte Sí. de las élites de ahora, ¿eh? O sea, sí. hay unas- Bueno, de hecho, cualquier católico que va, Y a Baal, y a Moloch, Y a Moloch. cualquiera que se pone una estampita de la Virgen María o se pone a rodillas ante la Virgen María está adorando Claro. a Astarte. Por eso Que- estamos en la misma condición que estaban ellos hace 2600 Que son diosas, además, diosas que se representaban con niños también. Sí, eso es O sea que no es nuevo. Lo de una diosa con un niño en brazos no es nuevo. Entonces eso está cogido por Satanás con la imagen de, digamos, de la historia de Jesús, y están poniendo a la madre como ya la intercesora casi, ¿no? Y está cogiendo ese poder que no tendría que tener. Bueno, es que María se murió, María murió y está muerta y enterrada y resucitará cuando Cristo vuelva y ya está. El otro día se me abrió una... Conecta lo que no sé si está. Me asusté, ¿no? Porque digo, ostras, el cristianismo como religión solar, lo habían convertido en religión solar, con el cambio de fecha del nacimiento de Jesús, por ejemplo. Claro, 25 de diciembre. Ya se me abrió la... Digo, ostras, esto ya es definitivo. Esto no es inocente, hombre. No, es todo premeditado y además buscando una imitación, buscando una simbología paralela a la real, pero llevada a su terreno. Siempre, Eso se hacía ya en siempre es lo Babilonia, mismo. en Egipto, en aquellas épocas. Bueno, el 25 de diciembre nació Tamuz también. Claro, que ahí viene. Tamuz, un supuesto hijo de Nimrod, que también... y Semiramis. Bueno, todos los dioses solares habido por haber, que ahora no recuerdo. No, es que te puedes, si algún día puedes repasar las conferencias de puertas dimensionales, vas a ver todo el proceso de todas estas diosas y dioses, cómo han ido pasando de un lado a otro, de una religión, de una cultura a otra, simplemente mudando el nombre. O sea, era como que los nuevos conquistadores querían tener al pueblo en situación. Y dice, bueno, ¿qué dioses tienen? Pues mira, este dios que tú adoras es este. Le cambias el nombre y ya está, no hace falta que... O sea, es como un cambio fácil para llevarse al pueblo. Y es lo que está pasando ahora. Y hay que nada más que ver la tiara del Papa y todos los símbolos que... Sí, todo sí. lo que lleva, todo lo que Bueno. no son... La tierra, eso es Dagón, el dios pez. Dios pez, sí. Y bueno, el obelisco, en la plaza el obelisco, simulando, pues eso, el falo, el rayo de sol de creación. Sí, en la plaza de Roma, ¿no? Sí, en medio de la plaza, sí. En medio de la plaza. San Pedro, sí. O sea que un poco lo que, y así resumiendo de lo que hemos visto en la lección de hoy, es ver cómo estando en situación desfavorable, totalmente desfavorable, manteniendo las convicciones, manteniendo la forma de alimentarse hasta, incluso, cualquier detalle que implique la separación de Dios, no se podía cometer. Y estando en esa situación de esclavitud, entonces ahí se manifiesta el poder de Dios de una manera aún mayor, porque es como si digamos que da galardón o premia también esa fidelidad en esos momentos, ¿no? Muchas veces tenemos que llegar hasta el fondo para poder, o sea, tocar el suelo, ¿no? Como le pasó a Nabucodonosor, para realmente reconocer al Dios Altísimo, ¿no? Porque estamos llenos hoy en día de falsa riqueza, porque vivimos a crédito, ya lo sabemos todos, pero estamos llenos de falsa riqueza, no nos falta casi nada, y decimos, mira, este trabajo lo he hecho yo, este dinero lo he ganado yo, me lo gasto como me da la gana. Pues más o menos es lo mismo que lo que Nabucodonosor estaba diciendo en ese reino. Mira todo esto que tengo, mira qué coche tengo, mira qué casa mira, la estoy pagando a plazos hasta 45 años, pero mira qué casa tengo, ¿no? Entonces todo eso hace que tenga que pasar algo en estas personas.
en nosotros, tiene que pasar algo, tiene que haber algún cambio, tiene que haber algo que nos haga ver al Dios Altísimo. Y esta crisis que está sucediendo y la que parece ser que se va a repetir en poco tiempo, en breve tiempo, pues va a hacer, o va haciendo, que también mucha gente tiene su parte mala, evidentemente, pero también tiene la parte de decir, bueno, realmente necesitamos todo lo que tenemos, realmente es este el camino, realmente... Y esa reflexión que estoy haciendo aquí ahora, es la misma que el Papa va a mostrar con todas estas crisis, y lo que está haciendo ya. Cambiemos nuestra mentalidad, busquemos más a Dios, a su Dios, que no es otro. Unámonos todos, exacto, seamos exacto. diferentes, O sea, por eso vemos el paralelismo constante, siempre en paralelo, pero hay una línea que separa a Dios y a Satanás, ¿eh? Hay una línea, es en paralelo, y una va al fuego y otra va al cielo, pero es en paralelo. O sea, si tú haces el paso de pisar y traspasar esa línea, te equivocas y vas a un sitio totalmente diferente. Hay una imitación y una realidad, y estamos en constante juego, en constante lucha diaria de esto, en los pequeños detalles diarios, en cualquier cosa. Entonces, ver cómo Daniel en esa situación reaccionó, cómo esa situación seguía fiel, y era capaz, con la valentía que solo Dios puede dar, de hablar al jefe de la cárcel y plantearle esto, ¿no? Y además que con el poder de Dios, y viendo, pues supongo, su bondad y el jefe accede, incluso lo recibe, o sea, lo que le dice lo recibe como autoridad, porque dice, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, se lo plantea rápidamente, decir, bueno, ¿y si cambio el alimento? Otro le ha dicho, anda, no me vengas con... Algo debió ver, evidentemente, en ellos. Eso quiere decir que... Dale. Eso quiere decir que Daniel supo plantearle la situación de una forma que el hombre no se sintiera violentado y aceptara, y luego otra razón es que el pasaje dice que Dios movió el corazón de ese hombre, estaba con él para que cayese en gracia, para que Daniel cayese en gracia ante él. Pero supongo que Daniel también usaría pues una inteligencia, unas palabras adecuadas, para que aquel hombre no se ofendiera y accediera a su pedido. Bueno, de hecho, Él era esclavo, no tenía ningún derecho. No, ninguno. Y en cambio, le dan ese derecho. Fíjate Eso que... es por la gracia de Dios, ¿no? Y la confianza de Daniel en Dios, ¿no? De decir, bueno, el otro, 3 años para cambiar a una persona. Y el otro, y le dice, 10 días. Y dice, no, 3 años no, tranquilo, 10 días, solo 10 días. 10 días para el eunuco probablemente no fuera un problema. 10 días cambiando la alimentación no sería un problema. 3 años tiene tiempo para Luego, la fe que eso debía abrir en el corazón del eunuco debía hacerle seguir haciendo, ¿no? Luego ya el eunuco por sí mismo, una vez convencido de lo que hacía, le iba además a reportar a él mayor fama y ante el rey, porque traería a unas personas mucho más vigorosas y mucho más inteligentes que el resto, como le habían mandado a él. O sea que eso que él hizo de confiar en lo que Dios decía, a él mismo, al eunuco mismo, le debió subir socialmente, incluso ante el rey, ¿no? En la imagen que él tenía ante el rey. Y aparte lo destacable de todo esto es que ellos siguen siendo fieles a Dios en un momento crucial y peligroso, porque incluso su vida corría peligro, ¿eh? Sí. Pero mira, los mismos jóvenes, dice antes, Señor, antes rey, tu rey, antes iremos al horno de fuego, y si tenemos que morir, moriremos, pero no nos levantaremos, no vamos a desobedecer a Dios. Si tenemos que morir, moriremos. Para tener esa predisposición hay que tener una fe muy activa, ¿eh? Un convencimiento de que sea negativo, sea positivo, haré la obra del Señor y obedeceré a sus mandatos. Y ese paralelismo con el día de hoy, en el hecho de que no hay un templo, una iglesia constituida, están dispersados, están en casa del enemigo, para entendernos. Sí. En cambio, ¿qué hacen? Son un grupo que siguen en los caminos del Señor. O sea que si estamos viendo todas estas alegorías al final, con los números, al tiempo final, a la venida de Cristo, etcétera, etcétera, nos está diciendo que en el tiempo final tendremos que estar así también. Grupos pequeños, con ganas
de hacer cosas. También dice la palabra de Dios como serán milagros, como serán todo, o sea, gente con una predisposición que les brillará el rostro y que serán capaces de hacer grandes cosas. Evidentemente luego Satanás también hará sus falsos milagros, como dice Elena White, pero estamos en una situación, una disposición parecida. O sea, nos tiene que animar mucho Daniel, y estudiándolo, porque el hecho de que esté relacionado tanto con Apocalipsis también, que es el tiempo final de todo, creo que todo está poniéndonos en la situación actual, poniéndonos en que estamos a punto de esa venida. Todo tiene un paralelismo, sobre todo capítulo 3 del horno de fuego, tiene un paralelismo con la persecución final y el edicto de muerte que recibirán los seguidores del Señor. Como también lo tiene el libro de Esther. Sí, ahora te iba a decir que también lo menciona. Y la intervención que Esther hace a pesar de poder perder su vida. Sí. Pero ella resolutiva, si perezco, que perezca. Sí. Pero ella interviene para salvar a todo un pueblo que iba a ser masacrado. De hecho, en la lección del jueves nos recuerda a Esther, nos recuerda a Nehemías en Babilonia, José y Moisés en Egipto. O sea, todos son situaciones de incluso líderes que están en situaciones totalmente no ventajosas, desfavorables. Y eso es lo que muchas veces esperamos, a estar en la mejor condición para hacer cosas de Dios. Cuando ya acabe este trabajo tan fuerte que tengo, ya me pondré a orar. Cuando ya acabe toda esta semana que tengo de lío, ya me pondré a estudiar la palabra de Dios. Mira, cuando ya tenga tiempo, me bautizo, porque ahora no tengo tiempo. Entonces, esas de decir, bueno, ¿realmente Dios es lo primero? ¿No? En nuestras vidas nos toca tomar esas decisiones. ¿Realmente Dios es lo primero? Porque nos dice que lo primero que es la gloria de Dios y su justicia, ¿no? Y luego todas las demás cosas vendrán añadidas. Él sabe lo que necesitamos y por lo tanto lo va a proveer. Evidentemente que debemos pedir y orar por cosas del mundo, ¿por qué no? Pero siempre y cuando vayan en consonancia con la palabra de Dios, en la dirección que Dios quiere. Por eso pedid y se os dará. Para acabar, creo que podríamos leer la lección del viernes, porque creo que es un comentario muy interesante, que empieza con una frase que a mí me ha gustado mucho, ha sido brutal. Dice: multitudes serán llamadas a un ministerio más amplio. Multitudes serán llamadas a un ministerio más amplio. Eso es la palabra de Dios revelada en Elena White. Hechos de los Apóstoles debe ser, H.A. ¿Sabéis qué libro es este? H.A.D. El Hogar Adventista, perdón. El Hogar Adventista. Dice así: multitudes serán llamadas a un ministerio más amplio. Multitudes serán llamadas a un ministerio más amplio, que abarcará un campo mucho más amplio. Fijaros ahora cómo, cuando tú cuelgas un vídeo en internet, lo está viendo no solo la gente del lado de tu casa, lo puede estar viendo alguien de Indonesia, de noche. O sea que yo cuando leía esta primera frase digo, está hablando del tiempo final, evidentemente, y como veremos más adelante, pero fijaros cómo está definiendo algo que quizás ella vio, pero que no sabía definir. ¿Cómo define un ordenador en la web en el 1880 y algo? O internet, ¿no? Ella recibió que multitudes serían llamadas a un ministerio más amplio. Multitudes, no 4 gatos, Y no está diciendo masa. No. Está diciendo multitudes. Sí, mucha gente, pero no todo el Y mundo. una emisión más alta, o sea que está viendo a esas multitudes como algo positivo. Sí. Algo que- Sí. El mundo entero se abre al Evangelio. De toda región del mundo llega el clamor de corazones, heridos por el pecado, que ansían conocer al Dios de amor. O sea, habrá ese comezón de oír, que dice la palabra de Dios. Dice la profecía que al final del tiempo la gente tendrá gran interés por lo religioso. Aumentará el interés por lo religioso en gran manera. Y eso es el campo que está preparando el Vaticano. Y esto en el mundo entero, Sí, en el mundo entero, claro que sí. Porque si no, no se va a poder convertir el mundo entero. Sí. O sea, no vamos a poder llegar... El mundo entero no va a poder decidir entre el bien y el mal si el mundo entero no recibe el mensaje. Como dice Mateo, ¿no? Que hasta que el Evangelio no sea predicado en todas las naciones, entonces no vendrá el fin. Por lo tanto, todo el mundo va a poder decidir en el tiempo final con la verdad delante. Todo el mundo. Por lo tanto,
habrá realmente ese momento de decir, ¡buah! Hay un Dios, hay algo más. Y empezarán a buscar desesperadamente qué es eso. Entonces es todo lo que se haya preparado alrededor de estas personas, todas, como digamos, los cebos preparados para estas personas, cuando llega ese momento. Es lo que está pasando ahora, lo que se está preparando ahora. Necesito algo. Ay, mira, este me lo pone muy bonito, mira, solo tengo que ir allí y decir que amo a Dios y ya está. Es rápido, es ¡pam!, ya está. Pero ¿qué pasa? Que antes de que eso pase, ya tendríamos que haber hecho nosotros nuestro trabajo. Ya tendríamos que haber predicado, ya tendríamos que haber explicado que eso iba a pasar. Tenemos que haber explicado que cuidado donde os metéis, porque todo es imitación de una sola verdad. Verla solo es una. Solo hay una verdad. Yo a veces lo veo como una rueda, ¿no? Que hay un eje, que solo hay uno, ¿no? Y luego hay muchos radios y muchos puntitos alrededor del eje, ¿no? Como equidistantes del eje, que nunca van a tocar el eje, que siempre van rodando al lado del eje, que pueden ser infinitos, pero el eje solo hay uno. Pues verdad solo hay una. Y puede haber muchas imitaciones, pero la verdad solo hay una. Por lo tanto, dejar clara la verdad para que cuando venga ese momento realmente sean capaces de decidir con toda la información. Seguimos. A los que hemos recibido este conocimiento junto con nuestros hijos, a quienes podemos impartirlo, nos toca responder a este clamor. A toda casa y toda escuela, a todo padre, maestro y niño, sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio, se hace en esta crisis la pregunta hecha a Esther en aquella crisis decisiva de la historia de Israel. ¿Quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino? O sea, ¿qué pasa con Esther? Esther está como esposa, digamos, una de las esposas del rey. Y ella no dice que es hebrea. Está como de incógnito ahí. Sí, está ahí. No dice que es hebrea por miedo a represalias. Pero ¿qué pasa? Que hay un edicto en el cual se decreta la muerte a todos los hebreos, por razones que pasan. Leer el libro de Esther, si alguien no lo ha leído, que lo lea, porque es realmente impresionante. Pues hay un edicto que dice, vamos a eliminar a todos los hebreos. Y entonces, creo que es el tío de ella, ¿no?, el que la cuida, Mardoqueo, le dice a ella, ¿quién sabe si para esta hora te he hecho llegar al reino? ¿Quién sabe si tú estás aquí para que, en previsión de lo que ahora está pasando, para que tú digas, soy hebrea, mi pueblo, vas a matar a mi pueblo? Y utilizando ese poder que le da a ser una de las mujeres, además creo que fue la preferida, llegó a ser la preferida del rey, pero no podía presentarse como si nada ante el rey, podía ser eliminada. Por eso dice, ayunad, le dice a Mardoqueo y a todo el pueblo que ayune por ella y oren por ella, y que ella también lo hará, porque al día siguiente iba a atravesar el patio del rey para presentarse ante él así, por la cara, sin que él le hubiera llamado, que podía ser muerte para ella. Muerte seguro. Si perezco, que perezca. Y esa frase de Mardoqueo, yo creo que es que tendría que estar introducida a nosotros. ¿Quién sabe si para esta hora, o sea, si para esto estamos aquí? Te ha tocado vivir este tiempo. ¿Quién sabe si para esto tú estás aquí? Para que hagas ese trabajo, porque el don que Dios ha puesto en ti es para este tiempo. Y Dios dice que al menos un don lo tenemos. Al menos uno lo tenemos. Cada uno. Por lo tanto, pongamos ese don al servicio de Dios, para que nos utilice para hacer el trabajo de este tiempo. O sea que, fijaros, es precioso, porque además dice, multitudes serán llamadas a un ministerio más amplio. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que todo este trabajo que se está haciendo de ahora para aquí o para allá, ahora viajar aquí, viajar allá, hablar con personas que están reclamando el conocimiento y se quieren afianzar, esas personas van a hablar a más personas. Y en todo el mundo va a haber esas, digamos, células, para entendernos, que van a ampliar ese mensaje, ¿no? Y entonces ellos van a hacer esas preguntas también. ¿Quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino? O sea que en esa reflexión nos tendríamos que quedar.
cómo Daniel fue allí y no fue por casualidad. Daniel no fue allí porque fue allí, no, Daniel le llevaron allí. Y mira, el rey Nabucodonosor... Podía haber sido muerto, como otros muchos que fueron, pero en cambio le conservan la vida y lo llevan allá. Como José, ¿no? Un destino tenía el Señor ya previsto para él, ¿no? Un propósito, un plan. O sea, que imagínate, el plan era que, pues poner unas profecías ahí, toda una serie de sueños, toda una serie, ¿para quién? Para el tiempo final también. O sea que todo está relacionado. No se puede dejar el Antiguo Testamento, no se puede dejar el Nuevo Testamento. Todo está junto, todo está unido, en una perfecta armonía, no hay más. Muy bien, pues que sea de bendición.